Buen día, licenciado, compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mi nombre es Salomón Bu. Eh, pues en este día voy a hablar acerca de los tipos de conductores que existen en la parte eléctrica, en la parte de instalaciones eléctricas. Primero, ¿qué es un cable eléctrico? Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es un cable eléctrico. Un cable eléctrico es un elemento fabricado y tensado para conducir electricidad. Material principal con el que están fabricados es el cobre, aunque también se utiliza el aluminio, que aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. El alambre de cobre se utiliza principalmente en las instalaciones de red, o sea, en las instalaciones que nosotros hacemos en las casas o en la industria. Y el cable de aluminio se utiliza para líneas de alta tensión, para líneas secundarias, líneas primarias, líneas secundarias y bajadas de acometida. Partes de un cable eléctrico. Los cables eléctricos están compuestos por un conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. Cada uno de estos elementos que componen un cable eléctrico cumplen con un propósito que vamos a conocer a continuación. El conductor eléctrico es la parte del cable que transporta la energía y que puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. El aislamiento es un componente en la parte que cubre el conductor. Este se encarga de la corriente eléctrica que no se escape del cable y que transporta el principio a fin de conducir por el conductor. La capa de relleno y la capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor. La cubierta es el material que protege el cable de la intemperie y elementos externos. Los tipos de conductores eléctricos, recordamos que el conductor es el componente que transporta la electricidad. El conductor de alambre desnudo, este tipo de alambre es el que lo encontramos principalmente en las líneas primarias, líneas de alta tensión, en las líneas secundarias lo encontramos como el neutro y en las bajadas de acometida también lo utilizamos como neutro. Este es el cable desnudo que aparece en las instalaciones eléctricas. En un solo alambre en estado sólido no es flexible y no tiene recubrimiento. Un ejemplo de uso de este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra en conjunto con las picas de tierra. También tenemos el conductor de alambre aislado. Vemos ahí una imagen de un conductor de alambre aislado que tiene aislamiento. El conductor de cable flexible, pues ahí vemos un conductor de cable flexible en el que podemos ver varios hilos de alambre. El cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto de multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque el ser muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con facilidad. Son muy maleables. Estos alambres nosotros los podemos hacer empalmes en cajas hexagonales, en cajas de 2x4, en cajas octagonales de 4x4. Ahí podemos hacer diferentes tipos de empalmes. Por eso este alambre es un poco más maleable, ¿verdad? Para poderlo trabajar en diferentes cajas de conexión. El conductor de cordón, al que comúnmente nosotros le llamamos como el cable duplex o el cable chacho que le dicen en la ferretería. Hay diferentes tipos de alambres duplex. En este caso tengo dos imágenes, en el duplex y en el triplex. El duplex y el triplex. Ese triplex es un alambre donde vienen tres hilos, el negro, rojo y blanco, cada uno con su propio aislamiento y todos con un aislamiento conjunto para todos. Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislante de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina cordón duplex. Tenemos aquí una imagen de dos tipos de alambres. Uno que es de un sólido, de un solo alambre y el duplex. El, el sólido pues es de 3.31 milímetros cuadrados y es un 12
AWG. Este pues puede aguantar hasta 600 voltios a una temperatura de 75 grados centígrados. Y el duplex, que nosotros le llamamos el cable chacho, es un 3.31 milímetros cuadrados. Es un 12 AWG, la marca es esa, AWG. Y pues el voltaje que resiste es de 300 voltios, con una temperatura de 60 grados centígrados. ¿De qué está compuesto el aislamiento de los cables? En los aislamientos de los cables eléctricos encontramos dos tipos de aislantes, los aislamientos termoplásticos y los aislamientos termoestables. Bueno, se preguntarán ¿y qué es un termoplástico y qué es un termoestable? Bueno, pues son dos tipos de materiales en los cuales nosotros podemos encontrarlos en el policloruro de vinilo. También ese policloruro de vinilo se encuentra en el tubo de PVC y el polietileno. También el PCB, que es el policloropleno o neopreno o plástico, que nosotros le llamamos comúnmente el plástico. El aislamiento termoestable es el polietileno reticulado. También el etileno, propileno y el cobre revestido es un mineral que viene revestido con un mineral aislado. Trae un aislamiento con un recubierto de aislamiento. Las tensiones de los cables eléctricos, dependiendo de la tensión para que están preparados para funcionar los cables, se caracterizan en grupos de tensiones que van por rangos de voltios. Por ejemplo, el cable de muy baja tensión es de hasta 50 voltios, el cable de baja tensión hasta 1000 voltios y los cables de media tensión hasta 30 kilovoltios, cables de alta tensión hasta 66 kilovoltios y cables de muy alta tensión por encima de los 770 kilovoltios. También son las medidas de los alambres, de los cables. Hay diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, tenemos el cable número 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Son los que normalmente, los que comúnmente nosotros utilizamos en las instalaciones eléctricas. Las medidas de los cables y alambres eléctricos suelen categorizar en calibres si se habla del sistema AWG, que es el American Wear. Tenemos el cable número 4, tenemos una imagen ahí del cable número 4 que es de 25 milímetros al cuadrado. Su consumo de corriente es muy alto. Estos se utilizan para aire acondicionados, equipos industriales, principalmente de 240 voltios. El cable número 6 es de 16 milímetros cuadrados. Es muy alto el consumo de corriente. Se utiliza para aires acondicionados, estufas eléctricas, acometidas de energía eléctrica. Estas estufas eléctricas son las que se utilizan en el sistema de 220 voltios. El número 8 para 10 milímetros cuadrados es medio alto, es para secadoras de ropa, refrigeradores, aire acondicionado y otros ahí de ventana. El número 10 es el medio. Este es el cable que nosotros utilizamos para la instalación de los tomacorrientes en las casas, ¿verdad? Dividimos los tomacorrientes en 6 a 8 tomacorrientes y colocamos un cable número 10 para este tipo de circuito. El cable número 12 es el que nosotros utilizamos y es el consumo de corriente es medio bajo, es de 4 milímetros al cuadrado. Lo utilizamos para líneas de retorno que comúnmente le llamamos del interruptor al foco y del foco al neutro. Utilizamos el número 12. El 14 es bajo, es para extensiones de bajo consumo, para lámparas, para utilización de lámparas en paralelo. Utilizamos el cable número 14. Cuando vamos a hacer una instalación en paralelo o circuitos de vaivenes, ahí utilizamos el número 14. Y el número 16 es de 1.5 milímetros cuadrados, el consumo es muy bajo. Utilizamos para productos electrónicos en diferentes
aparatos electrónicos, ya para hacer soldaduras con estaño. ¿Qué amperaje soportan los cables de cobre? Bueno, a continuación mostramos una tabla con el amperaje que soportan los cables de cobre. El amperaje que soportan los cables de cobre depende el calibre. 14 AWG, su consumo es de 15 amperios con 60 grados centígrados. El 12 AWG 20 amperios, 10 AWG 30 amperios, 8 AWG 40 amperios, el 6 55 amperios, el 4 70 amperios, el 3 85 amperios, el 2 95, el 1 AWG es 110, el 1 0 es 125 amperios, el 2 ceros es 145 amperios, el 3 ceros es de 165 amperios y el 4 ceros es de 195 amperios. Todos estos resisten 60 grados centígrados, ¿verdad? Cuando hablamos en un TW, cuando vamos a hablar de un THHN o otro tipo de marca, ahí varía lo que es los grados centígrados en temperatura. Bien, los colores significados, tenemos algunos colores, el significado de los cables eléctricos. Eh, ¿Por qué los colores? Porque nosotros cuando vamos a hacer una instalación eléctrica, eh, tenemos que identificarlo por colores. Cada color tiene un significado, significa algo. Por ejemplo, el cable verde significa un tierra, un polo tierra en las instalaciones eléctricas. Y el amarillo también significa tierra, pero ya en electrodomésticos. Ahí en los aparatos electrodomésticos sí lo identificamos con el color amarillo. Pero en las instalaciones eléctricas, tanto industriales como comerciales, residenciales, ahí utilizamos el color verde como neutro o tierra. El cable azul lo utilizamos como un neutro siempre en las instalaciones eléctricas. El cable marrón es el cable café de fase, aunque también puede ser negro o gris. El cable negro es un cable de fase también y está visible en la gran mayoría de las instalaciones y cables. Al igual que el blanco. El cable blanco, los cables blancos son los cables neutrales. Lo ocupamos como neutro en todas las instalaciones eléctricas. El cable de color con raya, los cables de colores con raya, también llamada guía, son cables neutrales como los blancos. Estos tipos de cables se usan para identificar cuál cable es neutro, va con cable de color. Entonces ahí los podemos utilizar. En conclusión final, como hemos podido comprobar, es muy importante conocer los cables eléctricos antes de utilizarlos, ya que cada uno está destinado a un uso y aplicación diferentes. Esperamos que gracias a este análisis conozcas un poco más y mejor de los tipos de cables eléctricos que existen y que te haya sido de utilidad el haber escuchado lo que son los diferentes tipos de cables eléctricos y el uso que se les da en las instalaciones eléctricas, tanto por colores como el calibre, el consumo de cada uno de ellos, la temperatura y la potencia que ellos pueden resistir. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias por su atención prestada y este video pues lo voy a estar subiendo a la clase de Classroom para que ustedes puedan hacer sus propios análisis de acuerdo al video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.